Hola, que Pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada La mayordomía en Segunda de Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Oremos. Amado Dios, gracias Padre. Te adoramos y agradecemos Padre por esta oportunidad de estar aquí reunidos, estudiando tu palabra. Te pedimos Señor que nos guíes, que nos guardes, Padre, y que a través de este momento de reflexión podamos acercarnos más hacia tu presencia. Pedimos, Padre, que eches una fuera las distracciones. Te pedimos por los enfermos, que envíes un toque de sanidad, los que necesitan provisión. Suple de acuerdo a tu voluntad, mi Cristo. Toca vida, Señor, y muévete de una manera maravillosa, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos entonces acá que el capítulo 8 se enfoca en lo que es un ministerio de dar y el capítulo 9 en un método de cómo es que debemos así de dar. El capítulo 6, versículo 15 nos muestra lo que es que hay dentro de un nombre, ¿verdad? De todos los nombres de Satanás, y hay alrededor de 20 en las páginas de las escrituras que se le da a Satanás. Quizás Belial es el más apropiado, pues viene de la derivación hebrea que significa indigno. En nuestro andar diario, ¿verdad? Podemos reflexionar, meditar en las palabras que se encuentran en el capítulo 6 de Segunda de Corintios, capítulo del versículo 14 al 16, donde nos dice, no os unáis en yugos desiguales, ya que hay que tener cuidado, ¿verdad? Que en el aspecto de Dios, ahí está la justicia, en el aspecto del enemigo está el desorden. Dios es luz y el enemigo tinieblas. Tenemos en un lado a Cristo y en el otro lado tenemos a Satanás, Belial, el que es indigno. Tenemos la fe en Cristo y acá tenemos la incredulidad. Y luego aquí tenemos el templo de Dios y acá tenemos los ídolos. Así que si usted está dentro con Dios, usted está fuera del mundo incrédulo. El capítulo 8 y 9 nos habla así, nos muestra directamente la palabra de Dios que Pablo, al escribir desde Macedonia, esperaba que las noticias de la generosidad de estas iglesias animaran a estos creyentes y los estimularan para poder solucionar sus problemas y lidiar con estos en lo que era la hermandad. Durante su tercer viaje misionero, Pablo fue recolectando dinero para los creyentes pobres de Jerusalén y las iglesias en Macedonia, Filipos, Tesalónica y Berea dieron dinero a pesar de ser también pobres y dieron mucho más de lo que Pablo asimismo esperaba. Esto era una dádiva con sacrificio. Eran pobres, pero querían ayudar. Lo sobresaliente del dar no radica en la cantidad, sino en el por qué y el cómo es que nosotros damos. Dios no quiere dádivas que se den de mala gana. En vez de eso, quiere que demos como lo hicieron estas iglesias. Dar con una dedicación hacia Cristo. Amor por los creyentes, la alegría de ayudar a aquellos que están en necesidad y porque es lo correcto hacerlo. El reino de Dios se extiende a través de la preocupación y el ahínco de los creyentes en su afán de ayudar a otros. Aquí vemos a varias iglesias uniéndose para para ayudarse las unas a las otras, más allá de su propio círculo de amigos y de su propia ciudad. Podemos ver las maneras, ¿verdad?, en que podríamos relacionar nuestro ministerio, quizás más allá de la ciudad. ¿Qué podemos hacer, hermanos, para alcanzar nuestro ministerio más allá? El reino de Dios se extiende a través de la preocupación, como dije, y los creyentes de Corinto sobresalieron en todo. Tuvieron fe, buena predicación en lo que es la palabra de Dios y mucho conocimiento, mucha solicitud y también mucho amor. Pablo quería además que fueran líderes en ofrendar. Dar, hermano, esto es bien importante, es una respuesta natural de lo que es el amor. Pablo no les ordenó a los corintios que dieran, sino que los desafió a probar que su amor era sincero, como dice el capítulo 8, del 7 al 8. Entonces podemos ver que cuando usted ama a alguien, usted quiere darle su tiempo, su atención y también quiere suplir las necesidades de esta persona. No hay evidencia de que Jesús fuera más pobre que muchos palestinos del primer siglo. Más aún, él se hizo pobre al ceder sus derechos como Dios y convertirse en ser humano. En su encarnación, Dios voluntariamente se convierte en hombre, una persona totalmente humana.
Jesús de Nazaret como hombre estuvo sujeto a espacio, tiempo y a todas las demás limitaciones humanas. Él no perdió su poder eterno al convertirse en hombre, sino que puso a un lado su gloria y sus derechos, como dice Filipenses 2, capítulo 2, del 5 al 7. Y en respuesta a la voluntad del Padre, limitó su poder y conocimiento. Cristo se convirtió en pobre, entre comillas, cuando se hizo humano porque abandonó muchas cosas. Sin embargo, con ello nos hizo rico a nosotros, porque recibimos la salvación y la vida eterna a través de lo que él hizo por nuestras vidas. La iglesia en Corinto tenía dinero y aparentemente había planeado recolectarlo para la iglesia de Jerusalén un año antes. Pablo la desafió a seguir sus planes. Cuatro principios emergen aquí. Número uno, su disposición para dar con alegría. Pablo desafió a seguir sus planes, como dijimos, ¿verdad? Entonces, esta disposición para dar con alegría es más importante que la cantidad que se da. Número dos, usted debe esforzarse por cumplir con sus compromisos financieros. Número tres, si da a otras personas que están en necesidad, ellas a su vez lo harán cuando usted esté en necesidad. Número cuatro, debiera dar como una respuesta a Cristo, no por lo que pudiera recibir como recompensa. La manera en que usted da refleja su devoción a Cristo. ¿Y cómo debemos, preguntas de meditar, hermano, para que meditemos en ellas, cómo debemos de elegir cuánto vamos a dar? También podemos preguntarnos, ¿qué acerca de las diferencias en los recursos financieros que tienen los cristianos? Pablo da a la iglesia en Corinto varios principios a seguir. Número uno, cada persona debe de cumplir las promesas que hizo. También cada persona debe de dar tanto como le sea posible. También cada persona debe determinar la cantidad que debe de dar. Cada persona debe de dar en proporción a lo que Dios le ha dado. Dios nos da de modo que podamos dar a otros. Pablo dice que debemos de dar de lo que tenemos. No debemos de dar, hermanos, de lo que no tenemos. Y hay veces que hay personas, ¿verdad?, que mirando estos versículos, utilizan estos versículos para decir, bueno, de en la ofrenda lo que es el pago que tiene para la renta, por ejemplo. Pero eso no es lo que está diciendo aquí. Está lo de Dios es de Dios y lo del gobierno es del gobierno, de lo del banco es todo del banco, ¿verdad? Son cosas diferentes. Entonces, en el capítulo 8 18 al 21 vemos que dice, otro hermano viajó con Pablo. Ahí está Tito y un hombre que fue elegido por las iglesias para llevar también la importante ofrenda a Jerusalén. Pablo explica que al viajar juntos no podría caber lugar a sospechas en cuanto al uso del dinero. La gente que envió a Pablo estaba bien recomendada. La iglesia no tuvo que preocuparse de los portadores, ya que, ¿verdad?, o pensar que iban a utilizar mal el dinero. Pablo les recordó a los corintios que cumplieran con el compromiso contraído. Habían dicho que enviarían una ofrenda en dinero para las iglesias en Jerusalén. Pablo estaba enviando a algunos hombres antes que él para que estuvieran seguros de que el regalo estaba en el camino. Además, sería una importante ofrenda y no daría la impresión de que la gente estuvieran dispuestos a mantener su promesa para que ni él ni los corintios estuvieran en aprietos. Entonces, vemos acá el capítulo 9, versículo 6 al 8, nos muestra que las personas pueden dudar en dar generosamente a Dios si temen no tener lo necesario para satisfacer sus propias necesidades. Pero Pablo lo que hace es que les asegura que Dios es capaz de suplir sus necesidades. La persona que da poco recibirá poco en recompensa. No permita que la falta de fe le impida que dé libre y generosamente. Nuestra actitud es más importante que la cantidad que damos. No debemos de sentirnos avergonzados si solo pudimos dar una pequeña ofrenda. Dios nos da recursos para usarlos e invertirlos para Él. Pablo usó la ilustración de las semillas para explicar que los recursos de Dios no deben de ser escondidos, como dice el capítulo 9, versículo 10 de 2 de Corintios. No deben de ser tampoco devorados negligentemente o malgastados, sino cultivados a fin de producir mayor cosecha. Cuando invertimos lo que Dios nos ha provisto, nos dará aún mucho más para
que demos. Pablo enfatiza en la recompensa espiritual para aquellos que dan generosamente para la obra de Dios. No debiéramos esperar enriquecernos por medio de nuestras donaciones. Aquellos que reciben sus donaciones se alegrarán y orarán por usted. Al bendecir a otros, usted mismo, hermanos, es bendecido. Amado Dios, gracias, Padre, por el recordatorio de nuestra responsabilidad al dar. Pedimos, Padre Jehová, que podamos entender esta responsabilidad y que podamos tomar un paso, Señor, por excelencia de lo que vamos a dar delante de tu presencia, que podamos comprometernos en nuestros corazones, Señor, y que podamos dejarte saber, entendiendo, Padre, que aunque no sea quizás, Señor, una obligación en un aspecto, la idea de poder dar en cuanto a lo que hemos recibido por gracia, qué bonito que nos dan la oportunidad, Señor, de poder elegir nosotros, de igual manera, nuestra ofrenda de agradecimiento. Te adoramos y agradecemos, Padre, por lo que hablas a nuestras vidas y por lo que has hecho por este equipo. Bendícelo de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, Dios le bendiga grandemente. No se olvide, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.